Nosotros somos alumnos de la División de Ciencias Naturales Exactas de la Universidad de Guanajuato. Y actualmente estamos cursando la carrera de Químico Farmacéutico Biólogo. Y vamos a presentarles el tema de la mitocondria. La teoría endosimbiótica, propuesta por Lynn Margulis en 1967, nos dice que en la Tierra primitiva, la mitocondria era un organismo que producía su propio ATP. Esta, al encontrarse con otra célula, fue fagocitada. Esta célula depredadora aprovechó esa cualidad que tiene la mitocondria, que es la producción de ATP, y como al fagocitarla, esta no la desechó, ahora se puede decir que las dos trabajan en conjunto para sobrevivir. La mitocondria es un orgánulo ovalado de 2 por 5 micrómetros. Su anchura varía de 0.5 a 1 micrómetro y con una longitud de 1 a 7 micrómetros. Está compuesta de una membrana externa y esta a su vez está hecha de un 60% de proteínas, 40% de lípidos. Estas proteínas, llamadas porinas, hacen que la membrana externa sea permeable. También posee receptores para proteínas que después traslocan al espacio intermembranoso. Su espesor aproximado es de 7 nanómetros. También tiene una membrana interna, que esta es más delgada que la externa. Se compone de 80% de proteínas y 20% de lípidos. Únicamente son permeables dióxido de carbono, oxígeno, agua, amoníaco, ácidos grasos y piruvato. Esta membrana presenta pliegues llamados crestas. Entre las membranas hay un espacio llamado espacio intermembranoso. Debido a la permeabilidad de la membrana externa, su contenido de soluto es similar al del citosol y es rico en protones. En el interior se encuentra la matriz mitocondrial, que contiene gránulos densos. Estos gránulos tienen un tamaño aproximado de 50 nanómetros de diámetro y están constituidos principalmente de calcio. Estos apoyan al retículo endoplasmático cuando existe un exceso de calcio en la célula. En la matriz también está el ADN mitocondrial, que es independiente del núcleo, además de que es circular. He aquí la razón del por qué está la teoría endosimbiótica. Por último, en la matriz se encuentran los ribosomas mitocondriales, y debido a que la mitocondria tiene su propio ADN, estos ribosomas son propios de la mitocondria, es decir, que los crea la misma mitocondria para fabricar sus propias proteínas, que en este caso solo puede fabricar 13 tipos de proteínas, por lo cual la mitocondria necesita de proteínas que provengan del citosol. Entonces, tiene un mecanismo para incluir estas proteínas del citosol dentro de la mitocondria. Las proteínas que se dirigen a la mitocondria son varias. La mayoría de estas contiene una secuencia de direccionamiento hacia la matriz. Como proteína transportada hacia la matriz encontramos la deshidrogenasa alcohólica 3, quien tiene una secuencia de direccionamiento hacia la matriz y una proteína madura. Hacia la membrana interna podemos encontrar 3 tipos de proteínas. La primera es la subunidad COX-BA del citocromo oxidasa. En esta encontramos también una secuencia de direccionamiento hacia la matriz, una secuencia de detención de la transferencia y lo que es la proteína madura. Esta proteína es transportada a través de la vía A. Otra proteína es la subunidad 9 de la ATP sintasa, quien también contiene una secuencia de direccionamiento hacia la matriz, una secuencia interna reconocida por la OXA1 y las secuencias de proteína madura. Por último, encontramos la antitransportador de ATP-ADP, quien no contiene ninguna secuencia de direccionamiento hacia la matriz, pero contiene varias secuencias de direccionamiento interna reconocidas por el receptor TON70 y el complejo TIM22. Estas proteínas son transportadas a través de la vía C. Las proteínas importadas hacia el espacio intermembrana son 2.
El citocromo B2, quien tiene una secuencia de direccionamiento hacia la matriz y una secuencia de direccionamiento hacia el espacio intermembrana. Esta proteína es transportada a través de una vía A. Es la liasa hemo del citocromo C, quien no tiene secuencia de direccionamiento hacia la matriz N-terminal, sino secuencia de direccionamiento para el poro de importación general. Y por último encontramos las proteínas importadas hacia la membrana externa, que son las porinas P70, quienes tienen una secuencia de direccionamiento N-terminal hacia la matriz y una secuencia de localización para la detención de la transferencia y la membrana externa. Las principales funciones metabólicas de la mitocondria es el ciclo de Krebs. Esta se lleva a cabo en la matriz mitocondrial. Previamente se tuvo que haber realizado la glucólisis en el citosol. El producto de la glucólisis son 2-piruvato y 2-NADH. El piruvato penetra la matriz mitocondrial, donde se descarboxila para formar un acetil. De esta reacción se forma un NADH. El acetil se une a una coenzima A, donde comienza el ciclo con la condensación del oxalacetato. A lo largo de todo el ciclo ocurre una serie de reacciones óxido-reducción donde se liberan electrones. Los NADH se encuentran libres en la matriz y son aceptores de electrones. Es por esto que se forman los NADH. Hay 3 reacciones en las que se liberan los electrones. Una de ellas es la descarboxilación oxidativa del isocitrato, la descarboxilación oxidativa del alfa-cetoglutarato y la deshidrogenación del malato. Otra reacción importante es la deshidrogenación del succinato, donde se va a formar el FADH. En el producto final del ciclo de Krebs por piruvato tenemos 3 NADH y un FH2. Debemos recordar que son 2 piruvatos del producto de la glucólisis, dando 6 NADH y 2 FADH. También debemos incluir 2 NADH de la descarboxilación del piruvato. Tenemos un total de 10 NADH y 2 FH2. Estos serán llevados a la cadena transportadora de electrones, donde se sintetizarán el ATP. Transportadora de electrones es la última etapa del metabolismo oxidativo. Esta se encuentra en la membrana interna, conformada por 4 complejos: el complejo 1, denominado deshidrogenasa, el complejo 2, succinato deshidrogenasa, complejo 3 y el complejo 4, además de que consta con ATP sintasa. Para explicar este proceso de la cadena, tenemos que tomar en cuenta los productos que se originaron del ciclo de Krebs. En este caso, se liberan 2 electrones que van a entrar a cada complejo buscando el objetivo de llevar los protones de la matriz al espacio intermembranoso. Los NADH pasan exclusivamente por el complejo 1, mientras el FADH2 pasa por el complejo 2. Estos son transportados gracias a la ubiquinona al complejo 3, y del complejo 3 al complejo 4 son llevados por el citocromo C. Y es ahí cuando los protones, al momento de regresar rumbo a la matriz, pasan por el ATP sintasa, y es ahí donde se genera el ATP. La beta-oxidación es un proceso catabólico en el cual sufre el ácido graso una remoción de sus 2 carbonos. Este proceso ocurre en la matriz mitocondrial. El inicio de estas reacciones es cuando la enzima FADH reacciona con el ácido graso. Este le quita 2 átomos de hidrógeno, en los cuales se van 2. Después de esta reacción va a ocurrir una hidrogenación mediante el agua. Después de esto va a ocurrir lo mismo que al principio. El NADH le va a quitar 2 átomos de hidrógeno para llevarlos a la cadena de transporte. Lo que viene siendo el FADH y el NADH van a la cadena de transporte para producir ATP. La cuarta y última reacción que sufre este proceso es la adición del CoA. Este CoA lo que va a hacer separar el ácido graso, como dije en un principio. Va a separar 2 átomos de carbono y uno lo va a convertir en acetil-CoA, que va al ciclo de Krebs y después a la cadena de transporte. Terminando todo esto va a producir ATP, y todo el ácido graso que quedó va a volver de nuevo a la reacción para sufrir otro proceso y así tener un ciclo. Todo este ciclo va a terminar cuando solo quede 2 ácidos grasos
o dos átomos de carbono convertidos en acetil-CoA.